Hola, hoy empezamos porque tengo del orden de 20 páginas de cuaderno escritas, entonces no sé si lo podré hacer de una tacada o habrá que hacerlo por partes. Digo que empezamos la reseña, como siempre yo me dedico a leer y a contarles lo que he leído, entonces esta vez lo que quiero presentarles son 120 páginas del texto de estudios sobre mística medieval de Martin Heidegger, ¿no? Esta obra está compuesta por un conjunto de apuntes, de notas, y por lo tanto es un mamotreto de difícil manejo. Digo esto porque hay algunos fragmentos que se pierden, que están perdidos, que no, digamos que hay como anacolutos, ¿verdad? Que se empieza el argumento pero no termina. Después hay muchos paréntesis del propio Heidegger, que son notas que él mismo se dejaba para hacer comentarios en clase, que son dificilísimos, la complejidad de la, digamos, sofisticación conceptual o de la refinación fenomenológica de los términos es muy abigarrada y de muy difícil acceso, ciertamente. Creo que las cosas más raras de Heidegger, del primer Heidegger al menos, que es, bueno, un tipo de jerga con la que más o menos estoy familiarizado. Bueno, pues con esta en concreto me ha costado, bueno, me ha costado no que no sabía ni por dónde me pegaba el aire. Pero bueno, dicho esto, eh, continúo un poco con la presentación del texto, ¿no? ¿Cómo llego yo a este texto? ¿O por qué leo yo este texto? Bien, a mí la lectura de este texto me es encomiada durante la preparación de mi TFG, pero bueno, como hay que hacer tantas cosas en la vida, pues yo no pude leer este libro. Sí que es verdad que me hice con él, pero no había tenido la oportunidad de leerlo, o no había encontrado el momento, o no había encontrado las ganas, o lo que fuera. Cuestión, lo he leído y lo que me ha parecido más interesante es pues, bueno, el artículo fundamental que presenta el texto, que es una lección que imparte Heidegger en el semestre de verano de 1921 en Friburgo, que básicamente es su lección sobre Agustín y el neoplatonismo, que es un poco capcioso porque en realidad lo que es más bien una especie de análisis fenomenológico del libro décimo de las Confesiones de Agustín y luego una serie de notas en un segundo anexo donde sí que es verdad que trabaja la cuestión del neoplatonismo. Yo ya digo que es una cuestión más bien residual o anecdótica de la parte fundamental que es, como digo, ese libro décimo, ¿no? De las confesiones. Entonces, vamos a leer, en primer lugar, la presentación biográfica de Heidegger que tiene esta edición de Fondo de Cultura Económica para entender cuál es la posición de esta obra dentro del pensamiento de Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque la vida de Heidegger es una cosa un poco rara, ¿no? Sobre todo a mí me tiene ahora bastante inquieto ese tránsito que hace Heidegger del mundo católico, que él estaba subvencionando los estudios, no, de hecho estaba destinado para ser sacerdote, ahora lo veremos, cómo se hace ese salto, ¿no? Hacia el protestantismo, en primer lugar, es decir, hacia los pensamientos de Lutero y no solo, y también pues esa deriva un poco hacia la fenomenología, por supuesto, ¿no? Como deja de lado un poco los estudios que tenía sobre la ontología y la filosofía medieval y se centra ya en la fenomenología de Husserl, ¿no? Y como Ser y Tiempo es justamente el culmen de estas dos corrientes que atraviesan el pensamiento de Heidegger. ¿Por qué? Bueno, porque lo que, digamos, haciendo un poco de spoiler, por lo que creo que es interesante este texto y por lo que creo que es interesante la lectura también del libro décimo de las confesiones es con vistas a Ser y Tiempo. Y me explico. Tanto la estructura del ser en como
su ontificación en el modo de ser impropio, en la Verfall, en la caída, como la idea de la llamada a la conciencia, de la Revision, así como después su transformación en el modo de ser impropio, en el modo de ser auténtico, todo eso, todo ese aparataje conceptual de ser y tiempo, bien, que es la Sorge, la estructura existenciaria de la Sorge y su, ontificación en la caída en el mundo, en la caída del mundo del Dasman, todo eso ya está, todo eso está en San Agustín, ejercitado de modo implícito, ¿vale? Y de hecho vamos a ver cómo los conceptos que utiliza Heidegger en ser y tiempo son, analogías prácticamente muy simétricas, muy similares a las presentadas por San Agustín. Es que eso es innegable. No lo he corroborado con ningún experto, tampoco me hace falta, porque las cosas están cristalinas cuando se ponen una frente a la otra, ¿no? Ya lo iré comentando a lo largo de estas sesiones. Como digo, vamos a leer la lectura de la biografía de Heidegger. Tras una breve y fallida estancia en el otoño de 1909 en el noviciado de la Compañía de Jesús en Tisis, junto a Feldkirch en Vorarlberg, Heidegger solicitó su ingreso en el Seminario Teológico de Friburgo, conocido como Collegium Borromaeum, comenzando el semestre de invierno de ese año a estudiar teología católica en la Universidad de Friburgo. Tales estudios, en los que la lectura de Aristóteles, Tomás de Aquino y Suárez coexistió con la de los 2 volúmenes de las investigaciones lógicas de Husserl y que hubieran debido culminar en la ordenación de Heidegger como sacerdote católico, se vieron interrumpidos en el semestre de invierno de 1910 y 1911 por graves problemas de salud, atribuibles, según parece, al ingente trabajo intelectual que se autoimpuso el joven candidato a teólogo. Tras un breve periodo de descanso, Heidegger siguió los cursos de matemáticas en la Universidad de Friburgo, asistiendo a la vez a las clases y seminarios de Arthur Schneider y de Heinrich Rickert. Es decir, es curioso como la formación inicial de Heidegger es para ser sacerdote, pero a la vez está estudiando a Husserl, ¿verdad? Está leyendo a Husserl, y a la vez está estudiando también a todos los pensadores medievales. Al mismo tiempo asiste a un curso de matemáticas, es decir, tenía bastante interés en estas cuestiones, de manera un poco ecléctica, ¿no? Sigo. El 26 de julio de 1913, Heidegger obtenía el grado académico de doctor con una tesis sobre la doctrina del juicio en el psicologismo, realizada bajo la dirección de Schneider, a la sazón titular de la Cátedra de Filosofía Católica de aquella universidad. Seguidamente, Heidegger solicitó con éxito, a través del obispo y decano del Cabildo Catedralicio, Justus Knecht, una beca de la Fundación von Schleicher para dedicarse al estudio de la filosofía cristiana en el marco de una carrera universitaria. Es decir, que, él pidió la beca, quería que le subvencionasen, necesitaba mecenas, para investigar la filosofía cristiana. Sigo. Con estas ayudas y en este marco institucional, Heidegger pudo habilitarse en 1915 con un trabajo sobre Duns Scoto, siendo poco después nombrado Privatdozent de la Universidad de Friburgo. En 1916, Husserl se instaló en Friburgo como sucesor de Rickert. Heidegger, por su parte, vio fracasados sus intentos de obtener la cátedra de filosofía medieval cristiana de esa universidad a que aspiraba. Las consecuencias de estos sucesos fueron determinantes para la posterior evolución de un Heidegger cada vez más próximo a Husserl, gracias a cuyos buenos oficios obtuvo el nombramiento de profesor encargado de curso y cada vez más alejado de los círculos católicos o, en cualquier caso, del sistema del catolicismo. El verano de 1917 fue dedicado por Heidegger al segundo discurso sobre la religión del luterano Schleiermacher. Comenzaba así la larga controversia con la fe de los orígenes.
En este marco tenso e incitante hay que situar los textos que integran el presente volumen pertenecientes al final de la primera época heideggeriana en Friburgo y al comienzo, tras el interregno en Marburgo, de la segunda. Heidegger sucedió, en efecto, en Friburgo a Husserl, un Husserl que no había dudado en recomendarlo a las autoridades académicas de la Universidad de Marburgo como un fenomenólogo innovador y un gran conocedor de todas las formas de la teología protestante. Y en 1933, tras la subida de Hitler al poder, fue nombrado rector de dicha universidad. Bien, aquí lo interesante es cómo esta situación vital de Heidegger, de que no le dan la plaza que él espera en una universidad católica, hace que cambie completamente su, digamos, vida y se vaya con Husserl. ¿Por qué? Porque Husserl hace un hueco. Entonces, como los católicos ya no le hacen un hueco, o no tuvo ese hueco, y Husserl sí que lo ofrecía, y parece que tenía bastante interés en estar ahí, pues cambió su vida, obviamente, pero también su pensamiento, obviamente, porque ya no se está dirigiendo a lo mismo, ya no, digamos, tenía las mismas inquietudes, podríamos decir, ¿no? Bien, esto además me interesa porque, claro, el hecho de que Husserl diga que Heidegger era un conocedor de todas las formas de teología protestante, siendo que tiene una formación católica, es como que era un tío bastante culto y bastante erudito, no cabe duda, obviamente, ¿no? Entonces, vamos ahora ya a empezar con la lección sobre el libro décimo de San Agustín, ¿no? Como digo, hay bastante tela que cortar, no es nada fácil y vamos a ir despacito y con buena letra. Heidegger empieza con una cita del libro décimo de las Confesiones de Agustín que reza de la siguiente manera: son gente interesada en conocer la vida ajena y descuidada en corregir la propia, que es una clara alusión al Evangelio de Mateo 7, versículos 1-6, y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, hay una parte introductoria, digamos, del semestre, del curso, en la que habla de las diferentes concepciones de San Agustín, pero bueno, tampoco vale la pena entrar ahí, ¿no? Vamos a la parte principal, a la que sería la interpretación fenomenológica del libro décimo de las Confesiones. Y entonces, vamos a ir por parágrafos, ¿de acuerdo? Empezamos en el parágrafo 7, tenemos que ir hasta el 17. O sea, hay bastante. Pero bueno, vamos allá. Preliminares, parágrafo 7, como digo, preliminares preparatorios de la interpretación. Hay que hablar de la retractatio agustiniana de las confesiones. Es decir, una especie de retractarse, ¿no? De ponerse encima de la mesa como culpable o como responsable de algo y como arrepentido de eso que se ha hecho. Entonces, en el año 426 y 427, Agustín escribió Retractationum Libri Duo, donde revisa su propio pensamiento en obras pasadas. Sobre las confesiones, dice en el prólogo que los libros del 1 al 10 cuenta su pecaminosa y redentora vida, de manera que orientan al que lo lee a Dios y al bien, que son lo mismo. Es decir, que San Agustín dice que sus confesiones es un libro donde cuenta pues lo malo que ha sido y cómo pues de algún modo se ha redimido consigo mismo y ha conseguido llegar pues eso, a Dios, a bien, a la vida feliz. Los libros del 10 al 13 tratan de ontología y San Agustín renegará de estos textos, de estos libros, de sus confesiones, y dirá que ahí son las Sagradas Escrituras, es decir, el Génesis en concreto, los que tienen la última palabra, ¿no? Porque ahí resulta que San Agustín, pues bueno, resbala teológicamente con respecto a la ortodoxia. El libro 10 tiene 43 pequeños capítulos, que es el que vamos a trabajar, ¿no? Es un libro caótico donde el largo excursus sobre la memoria juega un papel fundamental en la propia vida de Agustín en sentido antropológico. Será lo primero que vamos a trabajar, ¿no? La cuestión de la memoria. Aquello de lo que se habla en el libro 10 es del presente.
¿no? Está hablando Agustín en el presente, digamos, de cómo es él ahora y cómo se ve a sí mismo, pero desde el presente, ¿no? Desde la situación en la que está escribiendo. Al final son todo plegarias, el libro de las confesiones de Agustín, por lo menos la última parte. Agustín termina su historia biográfica y dice que lo que realmente hay ahí es lo que soy ahora en el momento de escribir estas confesiones, ¿no? Entonces, Heidegger ofrece una ordenación temática de los capítulos que vamos a ir viendo a través de sus parágrafos, ¿no? Entonces, en cada parágrafo va a trabajar, digamos, una temática que está distribuida en distintos capítulos. No vale la pena detallar cuáles son porque los vamos a ir viendo en adelante, ¿no? Entonces, digamos que el propósito de Agustín es que lo que quiere saber es de Dios, por lo que tiene que hablar de lo más profundo que hay en sí mismo, del fundamento de la vida de un ser humano, que es, obviamente, el alma, pero no un alma cualquiera, sino un alma que está dirigida hacia Dios. Bien, cuando el ser humano tiene su alma dirigida hacia Dios, entonces es cuando encontramos algo de lo que es Dios. Entonces, empezamos pues con la introducción al libro 10, que es la cuestión de la memoria, que consiste en lo que Heidegger denomina los capítulos del 1 al 7, ¿no? Lo primero sería hablar del motivo del confiteri, ¿no? Del confesar ante Dios y ante los hombres. Entonces, la pregunta que se hace Agustín es la siguiente. ¿Qué es aquello que se confiesa ante Dios? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y, por lo tanto, lo sabe todo. No necesita que se lo confiesen. Bien, si Dios quiere saber algo directamente, inmediatamente, por intuición intelectual absoluta, pues lo conoce, ¿no? Puede entrar en mi pensamiento si quiere, no necesita que yo, digamos, se lo cuente. El problema viene cuando te confiesas ante los otros, que no lo saben todo y que, digamos, tienes la necesidad de contarles la verdad, que es en definitiva lo que es una confesión, ¿no? Tanto religiosa como policial. Creo recordar que el propio Foucault ha trabajado bastante bien, que prácticamente es de los últimos textos ya de su vida, donde trabaja la cuestión de la confesión. Es importantísimo. Entonces, ¿qué utilidad puede tener esto? ¿Cuál es el propósito de confesarle la verdad a los demás? Confesar algo implica que ocultábamos o que mentíamos previamente a la confesión o no. ¿Por qué el ejemplo del triunfador que empezó desde abajo cala tanto, ¿no? Aquel que se confiesa como que ha venido desde la miseria o desde la mugre o desde el barro, digamos, que ha nacido en esos entornos difíciles, ¿por qué eso da valor, ¿no? ¿Por qué mostrar al triunfador sufriendo, digamos, contando sus vicios y sus penurias, pues que yo era tal y hacía estas cosas y estaba muy perdido, cómo sufría cuando estaba solo, pero que la fe y la gracia lo salvaron, pues vio la luz de Cristo y tal, un poco el discurso de Llados actualmente. Al último, al más débil, al más impotente, le ayuda la gracia de Dios, ¿no? Porque los últimos eran los primeros y el reino de Dios es el reino de los pobres y todas estas cosas, ¿no? Digamos que la fe, la esperanza, la caridad, pues la gracia de Dios consiste en estas tres cosas, ¿no? Porque digamos que la gracia está en que cuando tú muestras al que tiene éxito como sufriendo, lo que muestras es que lo que muestra el triunfador hablando de su pasado, digamos, turbulento, es que ya no es así, que eso forma parte de su pasado, que eso ya no existe más. Es decir, que el esfuerzo que hizo para salir de ahí mereció la pena. Y por lo tanto está dando la imagen de que sacrificarse vale la pena, que es worth it. Bien, ¿en qué sentido habla Agustín del saber de sí mismo? ¿No? De cómo sabemos de nosotros mismos esa verdad que queremos contar a los demás. Agustín lo que hace es intentar proponerse dar cuenta de sí mismo y solo confesará lo que sabe de sí mismo. Esto es muy interesante porque hay muchas cosas que somos que no sabemos que somos. Y estoy hablando de el inconsciente, no en el sentido psicoanalítico, sino en un sentido de automatización de gestos o automatización de
interacciones sociales. ¿Y cómo esa automatización de interacciones sociales? Es básicamente ir en piloto automático, ser un NPC y básicamente no tener reflexión, no tener, digamos, una distancia irónica con la realidad. Eso es inconsciente. Pero eso eres tú también. Es decir, tú estás caminando, aunque no seas consciente de que estás caminando y estás mirando el móvil, consultando un mensaje de texto. ¿Estoy explicando? Pero ese caminar es inconsciente, ese caminar está funcionando y ese caminar forma parte de ti. Aunque tú mismo en ese momento no seas consciente del hecho del acto que estás realizando. ¿Bien? Entonces, Agustín confesará lo que sabe de sí mismo, aunque no lo sepa todo de sí mismo. Y por lo tanto se convirtió en un problema para sí mismo. Esto va a ser fundamental, ¿vale? La idea de problematizarnos a nosotros mismos, problematizar nuestra esencia, ¿vale? Es una cosa muy característica del ser humano, por lo que sea. Dice Kierkegaard en La enfermedad mortal, que es una cita que tiene Heidegger aquí al principio del texto, luego ya se olvida, es una especie de chorizo aquí. Dice, en el caso de un ser humano la comprensión es su captación del humano, pero creer es su relación con lo divino. Esta cita aquí de Kierkegaard, como digo, y además añade otra después que dice, la medida del sí mismo viene siempre dada por lo que es aquello frente a lo cual el sí mismo es tal sí mismo, siendo a su vez de nuevo una definición de medida. Bueno, entonces, ¿cuál es el terra difficultatis? ¿Cuál es el ámbito de la dificultad que presenta San Agustín? Pues que lo que el hombre no puede conocer de sí mismo es, justamente, dice Agustín, a qué tentaciones puedo resistir y a cuáles no. ¿De acuerdo? Agustín está seguro de que ama a Dios, pero se pregunta lo siguiente: ¿qué amo cuando amo a Dios? Es decir, ¿qué amo cuando te amo? El acto de amar a Dios es un acto de compasión para consigo mismo, que cada cual hace para sanar y ser feliz y estar mejor, es decir, intentar alcanzar la plenitud. Es algo así como estar abierto al futuro. Y aquí pongo el ejemplo del meme del autobús, ¿no? Pues uno está el que mira por la ventanilla al paisaje y lo ve feliz, básicamente. Y hay quien está mirando a la montaña. Pues bueno, lo veo un poco así, ¿no? ¿Cómo de digno es ser amado? La cosa es que la literatura agustiniana no es científica ni naturalista, sino que es una especie de alabanza hacia Dios, ¿no? Son plegarias. Entonces no son proposiciones enunciativas y demostrativas o proposiciones autoevidentes, no son un sistema de enunciados que se pretenda silogístico o que se pretenda sistemático en un orden lógico y coherente, sino que se trata algo más parecido a la poesía y al arte, como cuando rezamos, o cuando oramos, o cuando componemos directamente un poema, ¿no? ¿Cuál es la objetualidad de Dios? Así como el alma es lo que vivifica al cuerpo, pues dice Agustín que Dios es lo que vivifica al alma y que en el trascender, justamente lo trascendental, y el ascender está Dios. El que hace que el alma sea tal y como es justamente tu propia vida. ¿Cuál es la esencia del alma? Bien, la voluntad o la fuerza de voluntad que mueve el cuerpo, de acuerdo con el dualismo cuerpo-alma clásico, no contiene a Dios, porque si no, el caballo y el mulo sin inteligencia también lo encontrarían. Es decir, que el alma no se reduce a la fuerza de voluntad, porque entonces el mulo y el burro, que también tienen fuerza de voluntad, encontrarían a Dios ahí. Entonces, ¿dónde o en qué actividad, podríamos decir, espiritual, encuentra San Agustín a Dios? Y la respuesta es que donde encuentra a Dios es en la memoria. Curioso, en el pasado. San Agustín encuentra a Dios en su memoria, es decir, en su pasado. Y el estado anímico asociado a Dios es el gozo, ¿vale? Es decir, San Agustín encuentra a Dios en unos recuerdos asociados a un cierto goce,
Esto para empezar. Entonces, el motivo para ponerse en marcha, el motivo para ponerse a ello, para empezar a hacerlo, está en la memoria. Y entonces la idea es que Agustín lo que va a intentar hacer es recorrer un camino, una ruta que tiene estaciones que vienen prefijadas por las clasificaciones psicológicas heredadas. Es decir, la idea es cómo podemos abrirnos paso entre lo heredado, entre la tradición, en la creación de sentidos nuevos, de nuevas perspectivas o de nuevos horizontes, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer, ya no en el sentido de histórico en el sentido biográfico. ¿Cómo puedo hacer yo de mi vida algo mejor viniendo de donde vengo, podríamos decir, ¿no? Resulta que los animales no tienen un intelecto que les permita encontrar a Dios claramente. Por eso hay que ponerles riendas y bocado cuando no quieren ir a Dios. Es decir, cuando no se van por el camino que deberían. Bien, pasamos al parágrafo 9, que es donde empieza a trabajar la cuestión de la memoria, ¿no? Porque hemos dicho que Dios está en la memoria, es decir, Dios forma parte de algún recuerdo, o está en algún recuerdo, y además está en algún recuerdo que está asociado al goce, ¿no? Al gozo, digamos, a la alegría, al bienestar, lo que sea, ¿no? Bien, la memoria lo trabaja Agustín en los capítulos del 8º al 19º de las Confesiones, es decir, un periodo muy largo. Ya vamos a ver que este capítulo es larguísimo, porque San Agustín va a ir buscando en su memoria dónde exactamente está Dios. Y entonces vamos allá. El asombro sobre la memoria. La memoria la memoria está hecha de narración, digamos, la memoria se narra. Sí, habría que decir que narramos la memoria. La manera que tenemos de ontificar, explicitar, objetivar la memoria es a través de un discurso, de una narración, en cuya narración, en cuya explicitación de la memoria, en cuya nivelación de lo vivido a través del lenguaje, es hacer presente esto y aquello, es decir, volver a hacer presente lo ya sido, es decir, volver a traer a colación en la realidad, es decir, en su determinación quantitativa, en su conceptualidad, las cosas de la memoria. Y entonces estas cosas de la memoria van siendo convocadas. De hecho, no sé quién tenía la idea de que el lenguaje no deja de ser una forma de magia, de invocación, en la medida en la que cuando yo digo mesa, a ustedes se les aparece el significado de mesa en sus mentes, en sus cabezas. Entonces, como digo, las cosas van siendo convocadas, invocadas, el pasado va siendo puesto encima de la mesa a través del lenguaje por orden, y así se van haciendo presentes cuando se narra, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer presentes a través de la narración de la memoria? Bien, pues en primer lugar, objetos sensibles. Causa asombro lo que entra en la memoria y cómo entra, en el sentido de cómo las cosas de la esfera sensible, supongamos, no sé, la luz, entra en mi memoria. Como un objeto físico, como algo así como un objeto físico, digamos, se codifica psíquicamente para pasar a formar parte de mi memoria. ¿Cómo puedo distinguir ahora el olor de una rosa y de un lirio si no los tengo presentes? Bien, ¿puedo hacerlo? Sí. Ahora bien, quizás solo una persona familiarizada con estos olores podría, digamos, invocar o convocar mentalmente estos olores y evaluarlos y a capela, iba a decir, ¿no? Sin música, sin el correlato existente, sin el correlato subsistente de lo que se está nombrando, ¿no? De lo que se está evaluando, quiero decir. Entonces, ¿cómo puedo en la oscuridad poder distinguir el rojo y del blanco? Bien, ¿puedo yo, si cierro los ojos, puedo distinguir mentalmente el rojo y el blanco? Sí. Vale, pero ¿cómo entonces el rojo y el blanco se encuentran dentro de mi ser? ¿Cómo puedo cantar sin mover la lengua ni la garganta? Bien, la respuesta que va a ofrecer Heidegger, siguiendo a San Agustín, es que estos objetos nombrados, invocados, son imágenes, lo que los griegos llamaban eidos. Son imágenes dentro
por lo tanto, de la representación, soy capaz de hacer también distinciones. Dentro de mi memoria soy capaz de hacer distinciones reales acerca de los entes que existen o existieron en un determinado momento. Cosa que no afecta a su realidad, como sabemos. Que la existencia no es un predicado real, quiere decir. Bien, en segundo lugar tenemos los objetos no sensibles. Y se pregunta Agustín, ¿cómo entran en la memoria los objetos no sensibles como proposiciones y reglas, tesis y preguntas de las ciencias? Si alguien afirma, hay tres tipos de preguntas. Si algo existe, ¿qué es eso que existe? Y ¿cómo es eso que existe? ¿No? Bien, la existencia, el ser y el modo de ser. Lo que capto, cuando capto un objeto no sensible, y por lo tanto, hablar de un objeto no sensible es pernicioso, porque estamos hablando de algo negativo, estamos hablando de lo que no es un objeto, o sea, estamos hablando de algo que es no sensible, pero claro, la definición negativa es perniciosa. Los objetos no sensibles son los objetos inteligibles, y por lo tanto estamos hablando de sentido, estamos hablando de significados abstractos, de abstracciones. Entonces, lo que capto es el sentido de la proposición, lo que se capta es el significado. ¿Cómo llega el significado de la conciencia? ¿Dónde estaba, digamos, el sentido de la proposición, el objeto intelectual antes de estar en la conciencia? Entonces, la memoria contiene, por ejemplo, razones numéricas, fórmulas algebraicas, leyes de relaciones espaciales, objetos matemáticos, etc. Pero los objetos matemáticos no pertenecen al género de la expresión lingüística. Contar, medir, determinar cosas no es una facultad sensible. Las ideas, por lo tanto, tienen un ser muy elevado, ¿vale? Quiere decir que estamos hablando de una cuestión más bien cercana al intelecto, al nous. Bien, el discere y los actos teóricos. La obtención del conocimiento, el hecho de que algo se convierta en noticia, el aprendizaje, es un juntar, ¿ven? Un logos, un ordenar, lo que yace desordenado, disperso y desconocido en la memoria. Lo que es puesto al alcance de la mano, lo que está disponible y ya ordenado, es lo consciente, lo aprendido. Si permanece inatendido durante un tiempo, se hunde de nuevo, pero cae por entero por debajo, pero no cae por entero por debajo de la conciencia y vuelve a aparecer como algo nuevo y primerizo. Lo pensado es lo que es juntado en el espíritu desde cierta dispersión. Y aquí aparece por primera vez el término dispersión, que consiste en estar a lo que no tienes que estar, vamos a decirlo así. ¿Bien? Estar haciendo cosas que no deberías, o al menos estar haciendo procrastinar, vamos, o estar distraído, disperso en el sentido de no estar haciendo lo que deberías, sí, realmente eso, ¿no? Y después, que lo que está poniendo encima de la mesa Heidegger es que una vez tú aprendes algo, una vez tú, digamos, aprendes también algo, una vez tú eres capaz de interiorizar un significado, es muy difícil que ese significado desaparezca del todo y se olvide por completo. Ya veremos la reflexión larguísima que hace San Agustín acerca del olvido. Bueno, no es tan larga, pero bueno, la voy introduciendo. Que es que el ejemplo de andar en bici, ¿no? Caminar en bicicleta al principio cuesta mucho, luego ya no tanto, ¿no? Cuando uno empieza a ir en bici. Y la cuestión es que por mucho que uno deje de ir en bicicleta muchos años, ese conocimiento no se olvida. Obviamente te va a costar un poquito más, pero enseguida vas a recuperar ese nivel, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto de que determinadas habilidades se hundan en la memoria, como dice Heidegger, pero no desaparezcan del todo? ¿Vale? No vuelven a aparecer como algo nuevo, sino que vuelven a aparecer como algo renovado, podemos decir. Entonces, en la memoria tengo a mi disposición lo que sé y lo falso, incluso a mí mismo. En la representación, o el traer de nuevo a presencia algo, bien, la representación de la luz será el volver a traer a la luz al presente a través de un mecanismo de suplantación, como es el lenguaje. El lenguaje es un mecanismo de suplantación de la realidad, en cierto sentido, no en todo,
Pero bueno, en este sentido sí, en el sentido de representación, de volver a traer, justamente, de volver a presentar, de volver a traer al presente, mi propio hacer está disponible para mí, el representar y haber representado. Es que siempre me lío con la cuestión de la representación, me le tengo mucha manía. Bueno, en la memoria no solo me tengo a mí mismo en el discernir, comprender o el pensar, sino que también refiere los afectos del alma noemáticamente. Pueden estar en el sentido restringido del acordarse, más o menos, enriqueciendo analítica o sintéticamente, simplificando o disminuyendo diversidad. Bueno, no vale la pena seguir. Los afectos y su modo de darse. El modo como tenemos las afecciones en la memoria es muy distinto de aquel en el que son tenidas en la experiencia actual cuando las padecemos. Bueno, lo dejo por aquí, continúo el próximo día.